Antes de arrancar este video, hay algo que hay que dejar en claro. Cuando se habla de los inicios del rock argentino, siempre mencionan Almendra y Los Gatos, pero siempre se olvidan de una que fue fundamental para muchas otras. Una banda que jugó otro partido completamente distinto. Una banda que te decía que no importaba ser millonario. Una banda que te hablaba de la realidad, hablaba de laburo y no miraba para afuera, miraba directamente a la calle. Esa banda fue Manal. Y este video debería llamarse tal y como se debe. Para entender a Manal, primero hay que viajar a fines de los años 60. En Argentina en ese momento, el rock nacional todavía estaba fresco, digamos. Como dijimos, veníamos de bandas potentes, sí, pero ninguna como Manal. Muchas bandas cantaban en inglés, copiaban estilos de afuera y buscaban parecerse a lo que venía de Estados Unidos o Inglaterra. Por ejemplo, afuera más exactamente en Uruguay, estaban los Shakers, banda tributo a los Beatles, los cuales fueron un furor en Latinoamérica. Pero sigamos. En un lugar muy particular, un sótano, conocido como La Cueva, empezó a formarse algo distinto. Ahí se juntaban músicos, artistas bohemios, gente que quería hacer algo propio. Morris, Sandro, Los Gatos, Tanguito, Lito Nevia y muchos más. Y en ese contexto aparece Javier Martínez, un tipo que no estaba interesado en hacer música comercial, ni en seguir modas. Martínez venía muy influenciado por el blues y el jazz, pero no quería copiarlo, quería adaptarlo a lo que pasaba en Argentina, adaptarlo a la ciudad, a cómo se vivía en ese tiempo, a la vida de la persona común. Los integrantes ya se venían moviendo en un ambiente bastante particular, no eran músicos que salieron de la nada. Estaban metidos en un círculo artístico del Instituto de Itela, un lugar clave para la experimentación en Argentina en los años 60. Gabis y Alejandro ya se conocían, cada uno ya venía de un proyecto propio. Gabis venía de Googling Nahue, Alejandro de The Seasons, y Martínez estaba junto a otros dos artistas de renombre, Morris y Pajarito Saguri. Ellos eran los Beatniks, una banda que no fue muy exitosa, capaz los conoces. En Ditela participaban en obras, proyectos donde la música no era protagonista, pero sí parte del concepto, algo más teatral, música incidental, ambiental, lo que hoy podríamos llamar como una especie de banda sonora. Y esto es importante entenderlo porque Manal no nace solo del rock, nace también de la experimentación, del arte, de buscar algo distinto. No eran improvisados, ya venían con una cabeza abierta. En 1968, junto al guitarrista Claudio Gabis y al bajista Alejandro Medina, forman Manal. Los tres eran argentinos, y cada uno aportaba algo clave. Martínez en batería y voz, con una forma particular de escribir y cantar. Gabis en la guitarra, con un sonido totalmente influenciado por el blues. Y Medina en bajo y también en voz, aportando una base sólida y personalidad. No eran solo un trío, eran el poder del blues y de la calle. Eran tipos que estaban construyendo algo que todavía no existía en el país. Desde el principio la banda tuvo problemas para encajar. La discografía no entendía lo que hacían. No eran canciones dedicadas a ser pegadizas o escuchadas en boliche, porque nadie en ese tiempo mezclaba el blues y el hard rock. Después de muchos años, obvio, llegaría Papo Blues, pero no nos vayamos por las ramas. En ese momento aparece una figura fundamental, Jorge Álvarez, un productor que apostó por el rock argentino, cuando nadie más lo hacía, y así nace el sello Mandioca, el primer sello dedicado al rock nacional. Fundado por Álvarez, Pedro Pujó, Rafael López y Javier Arroyuela. Ahí, con ese sello, Manal encuentra su lugar, y en 1970 lanzan su primer disco, Manal. Algunos lo conocen como La Bomba. Fue un disco que con el tiempo se convertiría en uno de los importantes de la historia promocional. El disco fue grabado en los estudios TNT, como hablamos en el video pasado sobre la Biblia de Box Day. Les recomendamos que lo vean para tener un poco más de contexto. En ese momento el álbum no era masivo, era otra cosa. Este disco tenía temas como Avellaneda Blues, Jugo de Tomate, Una Casa con Espino. Y lo que hacían era completamente distinto a todo lo demás, porque no hablaban de amor adolescente, ni de viajes psicodélicos. Naves psicodélicas que chocan en el cosmos y rebotan en la vida. Hablaban de la ciudad, del cansancio, del trabajo, de la rutina. Era el blues, pero argentinizado, por argentinos y en castellano.
Así fue como Manal fue considerada la primera banda en hacer blues en español. Y eso no es un dato menor, porque no era solamente traducir un estilo, era adaptarlo a una sociedad completamente rota por la dictadura. Manal en vivo, qué experiencia, che. No eran tomaditos, eran intensos, crudos, generaban ese ambiente hostil, podríamos decir, pero sin perder ese sonido que tenía. Eran potentes a tal punto que muchas veces rompían instrumentos en pleno recital y tenían que seguir como podían. Eso generó una conexión muy fuerte con el público, porque el que iba a ver Manal no iba a ver un espectáculo, iba a vivir algo que necesitaban descargarse. En 1971 lanzan su segundo disco, El León, el disco más pesado, más oscuro y más directo, incluso con elementos que después se asociarán al rock pesado. Pero acá empieza el problema. El contexto cambia, el público cambia. El rock argentino empieza a inclinarse a lo más acústico, más tranquilo, más ligado a lo folk. Esto se debe en su mayor parte al hipismo, que preferían bandas más blandas, podríamos decir. Bueno, no tan así, pero bandas que no sean tan directas con el mensaje. Como que el blues de Manal quedaba medio fuera de ese lugar. A eso se le sumaron un par de problemas internos dentro de la banda. Diferencias, tensiones. Y en 1971, apenas 3 años después de haberse formado Manal, se separa. Y acá es donde muchos se confunden, porque ven una banda que duró poco, y piensan que no fue tan importante. Pero créanos, Manal fue y será, junto a Los Gatos y Almendra, una de las 3 bandas fundamentales del nacimiento del rock argentino. Pero con una diferencia muy clara. Mientras otros iban por un lado más poético o experimental, Manal fue directo a la realidad. Sus letras hablaban de lo que nadie estaba cantando, del tipo que laburaba y volvía hecho bosta de laburo, del que vivía en una ciudad y sentía una pesadez y represión. Cantaban para ellos. Después de la separación, la banda tuvo algunos regresos. En 1980 se vuelven a juntar y sacan un disco llamado Reunión. Pero la diferencia entre los integrantes, especialmente entre Martínez y Gavis, volvieron a aparecer, y la reunión duró poco. También hubo otras formaciones y reuniones más adelante, pero ya no era lo mismo. Manal era un momento, una época, una necesidad que tenía la gente, y ahí está la clave de todo. Todo tiene su fin y hay que aceptarlo. Manal no fue una banda pensada para durar, fue una banda pensada para decir algo, y lo que dijeron todavía perdura. Porque mientras muchas bandas querían parecerse a lo que venía de afuera, Manal entendió algo antes que todos. Que el rock argentino tenía que hablar de Argentina, que el blues no tenía por qué ser del otro lado, tranquilamente podía ser de acá, de la ciudad, del laburo, del cansancio y sobre todo de la realidad. Manal no fue una banda más, fue una base, porque no copiaron el blues simplemente, lo transformaron e hicieron algo que pocos lograron, crear identidad. Javier Martínez nos dejaría el 4 de mayo de 2024, a los 78 años, debido a una neumonía. Javi, quédate tranquilo, que donde estés, tu batería va a seguir retumbando en cada tema que escuchamos. Gavis, hoy a sus 77 años, es considerado uno de los mejores guitarristas según la Rolling Stone. Está en el 5.º puesto de los mejores guitarristas argentinos. Alejandro Medina, hoy a sus 76 años, lo premiaron como personalidad destacada en la ciudad de Buenos Aires. Aparte de Manal, estuvo en muchísimas bandas importantes. Aeroblues, Papo Blues y Billy Bond y La Pesada. ¿Qué más decir de estos 3 muchachitos, Les agradecemos encarecidamente por ese sonido tan real que nos dieron. Con esos 3 álbumes que rescatan ese sonido que hoy por hoy varios buscan, viejo y agresivo. Sin más que agregar, nos despedimos. Si les gustó el video, lo pueden compartir y seguirnos en nuestras redes. Recuerden que tenemos un servidor de Discord dedicado al rock y al metal. Esto es Astilleros del Rock. Gracias por ver. Y recordad, jugo de tomate frío en las venas deberás tener.